Bienvenidos a este curso denominado la acción de tutela. En la primera unidad del curso revisaremos el ADN de la acción de tutela. En la Constitución de 1991 se trajo una figura novedosa para proteger derechos de suma importancia para nosotros. En este curso vamos a revisar qué es, de dónde viene y cuál es la importancia de dicha acción constitucional. Miremos entonces el origen y la naturaleza jurídica de la acción de tutela. La acción de tutela es una acción constitucional nueva. Fue creada por la Constitución de 1991. Esta Constitución trajo varias figuras novedosas e importantes junto a la acción. Trajo consigo la creación de la Corte Constitucional, por así decirlo, como órgano de cierre respecto de la revisión de las acciones de tutela y de la congruencia entre todo el ordenamiento jurídico y la Constitución Política Nacional. Entonces, el capítulo de derechos fundamentales dispuesto en dicha Constitución se dejó a la guarda de la Corte Constitucional y de la jurisdicción constitucional. Y el mecanismo adecuado de protección y vigilancia de dichos derechos es la acción de tutela. Sobre la naturaleza jurídica de la acción de tutela debemos tener en cuenta que es una acción preferente, sumaria e inmediata. Preferente quiere decir que toda la jurisdicción constitucional, empezando por la Corte Constitucional hasta cualquier juez municipal, cuando revise acciones de tutela, debe poner como prioridad de su despacho la revisión y decisión de dicha solicitud de tutela, por encima del resto de procesos naturales de su despacho. Si es un juez laboral, la revisión de si se pagó o no el salario a un demandante siempre estará postergada para revisar primero las acciones de tutela pendientes o presentadas ante dicha célula jurisdiccional. Sumaria quiere decir que sus términos son cortos. Una vez presentada la acción de tutela, el juez tiene solo 10 días para tomar una decisión definitiva sobre si proteger o no proteger los o el derecho fundamental invocado. Y en caso de que se presente un recurso, el juez de segunda instancia solo tiene 20 días para confirmar o revocar la decisión. Ningún proceso en el ordenamiento jurídico colombiano establece términos tan cortos como los de 10 o 20 días. Inmediata quiere decir que las órdenes que se tomen en el proceso de tutela deben solucionar las inquietudes del solicitante y en caso de que se compruebe la vulneración de derechos, restablecer los mismos o garantizar que no se vuelvan a violar. Debe tenerse en cuenta, dentro de la naturaleza de la acción de tutela, el principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste? En que, teniendo en cuenta que es una acción preferente, sumaria y eficaz, no puede utilizarse como trampa para llegar a la obtención de ciertos derechos que deberían resolverse u obtenerse a través de otra clase de procesos ante la jurisdicción. Derechos laborales, derechos económicos u otras clases de derechos. Entonces,
la acción de tutela solo es posible o procedente cuando el titular del derecho no tiene otro mecanismo para la obtención de la protección del mismo, o cuando teniendo otro mecanismo judicial, como las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho o los procesos ordinarios laborales, esos procesos son tan largos y complicados que para cuando se resuelvan es posible que ya se hubiese consolidado un daño. Por último, excepcionalmente procede la tutela cuando se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Ojo con esto, porque ese perjuicio irremediable debe ser probado. No queda a la simple afirmación de la existencia del peligro. Miremos entonces la finalidad y los principios de la acción constitucional de tutela. El primer principio que vamos a revisar es el principio de informalidad. Informalidad no quiere decir ilegalidad o que no haya ninguna forma procesal que revisar. Informalidad quiere decir que basta con la afirmación de la violación del derecho y con la entrega de pruebas, al menos sumarias, de dicha violación para que el juez declare o no una medida de protección. La celeridad y la eficacia tienen que ver con el dinamismo en la toma de decisiones o de cómo se lleva el proceso como tal. Es celero cuando es ágil y es eficaz cuando la decisión final protege un derecho fundamental o sencillamente decide la inexistencia o sobre la inexistencia de la violación. También debemos tener en cuenta el principio de prevalencia del derecho sustancial. ¿Esto qué quiere decir? En derecho, como lo hemos visto, existen normas procedimentales y normas sustanciales. Las sustanciales reconocen la existencia de un derecho. Las procedimentales están dispuestas como camino para la obtención de la protección de dicho derecho. No puede en el proceso de tutela primar una norma procesal por encima de una norma que concede el derecho. En resumen, la tutela es un mecanismo de emergencia, es subsidiario, es rápido y está diseñado para la protección de derechos fundamentales. Derechos que revisaremos en nuestra próxima unidad. Muchas gracias.